Oración colecta de la semana. Propio 19. ¿Corregir el rumbo o evitar el desvío? Oh Dios, puesto que sin ti no podemos complacerte, concede por tu misericordia que tu Espíritu Santo dirija y gobierne nuestros corazones, por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Es conocida la dicotomía entre la posibilidad de corregir los errores o el evitar cometerlos. Hay distintas posturas al respecto, pero antes de considerar una posesión, creemos importante saber que el error conlleva un costo. En efecto, muchas veces sucede que nuestras acciones nos llevan a un lugar desde donde tenemos que invertir un gran esfuerzo para revertirlas. Y además del costo en recursos en el que incurrimos, también está el aspecto emocional que lo cuenta como un fracaso más. Y hablamos solo de aquellos errores que pueden remediarse, no de los otros. Por ese motivo, el evitar el error es siempre la mejor opción. En la medida de nuestras posibilidades, siempre deberíamos analizar previamente nuestras acciones. El problema es que no siempre es posible, y es allí donde nos damos cuenta lo valioso que es tener ayuda. ¿Cómo sería que alguien que conoce las cosas de antemano nos ayudase a considerar los pasos antes de tomar la decisión? Ojalá lo tuviéramos. Pues bien, esa es la oferta de Dios para nosotros. Que dejemos que su Santo Espíritu gobierne nuestra vida para hacer las cosas bien. Genial, ¿no es cierto? Salmo 116, oración de gratitud. Amo al Señor porque ha escuchado mis súplicas, porque me ha prestado atención. Toda mi vida le invocaré. La muerte me enredó en sus lazos, la angustia del sepulcro me alcanzó y me hallé preso del miedo y del dolor. Entonces invoqué al nombre del Señor y le rogué que me salvara la vida. El Señor es justo y compasivo, nuestro Dios es toda ternura. El Señor cuida de los sencillos, cuando yo estaba sin fuerzas me salvó. Ahora sí puedo volver a sentirme tranquilo, porque el Señor me ha sido bueno conmigo, porque me ha librado de la muerte, porque me ha librado de llorar y de caer. Seré obediente al Señor en el mundo de los que viven. Yo tenía fe, a pesar de que decía que era grande mi aflicción. Desesperado afirmé que todo hombre es mentiroso. ¿Cómo podré pagar al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré la copa de la salvación e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor, en presencia de todo su pueblo. Mucho le cuesta al Señor ver morir a los que le aman. Oh Señor, yo soy tu siervo, yo soy el hijo de tu sierva. Tú has roto los lazos que me ataban. En gratitud te ofreceré sacrificios e invocaré, Señor, tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor en presencia de todo su pueblo. En los atrios del templo del Señor, en medio de ti, Jerusalén. Alabado sea el Señor. Es palabra del Señor. Amén. Isaías, capítulo 50, versículos del 4 al 9. Mi Señor me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me despierta el oído, para que escuche como un discípulo. El Señor me abrió el oído, yo no me resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me apaleaban, las mejillas a los que me arrancaban la barba, no me tapé el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor me ayuda, por eso no me acobardaba. Por eso endurecí el rostro como piedra, sabiendo que no quedaría defraudado. Tengo cerca a mi defensor. ¿Quién pleiteará contra mí? Comparezcamos juntos. ¿Quién tiene algo contra mí? Que se me acerque. Miren, el Señor me ayuda. ¿Quién me condenará? Miren, todos se gastan como ropa, los roe la polilla. Es palabra de Dios. Hermanos míos, no pretendan
muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, podemos controlar todo el animal. Fíjense también en los barcos. A pesar de ser tan grande y de ser impulsado por fuertes vientos, se gobierna por un pequeño timón a voluntad del piloto. Así también la lengua. Es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Y encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. El ser humano sabe domar y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas, pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. Hola, buen día. ¿Cómo están? Iglesia de Lomas de Zamora, de Santa Trinidad. En esta mañana vamos a compartir el Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 8, comenzando a leer en el versículo 27. Y dice así: que Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles: el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que en los 3 días resucite. Habló de todo esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», le dijo. «Tú no piensas las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres». Entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. «Si alguien quiere ser mi discípulo», les dijo, «que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio, la salvará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles». Este es el Evangelio del Señor. Oremos. Como dice el Salmo que leímos hoy: «Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos, oh Señor, roca mía y redentor mío». Amén. Hoy tenemos elecciones en Argentina. Hoy se está votando. Y una de las cosas que seguramente mañana o pasado descubriremos es cuán acertadas estuvieron las encuestas.
porque los partidos políticos siempre hacen encuestas para saber qué es lo que está pasando, quién los va a votar y sobre todo para ir refinando la campaña. Y hablando de encuestas, lo que me llama a mí la atención es que Jesús hace una encuesta, un sondeo de opinión entre los discípulos cuando les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué opinan los demás acerca de mí mismo? ¿Por qué hace este sondeo de opinión Jesús? Se los digo al final. Vamos con las respuestas de lo que le dicen. En primer lugar, le dicen que él es como Juan el Bautista. Dicen, algunos piensan que sos Juan el Bautista. Obviamente Juan el Bautista ya había muerto, no podía ser Juan el Bautista porque era contemporáneo, pero evidentemente algunos le veían una continuidad al ministerio de Juan el Bautista, ese ministerio en el que Juan no se callaba la boca, ¿no? Raza de víbora, lo llamaba a los maestros de la ley, a los fariseos, a Herodes le dijo lo que le tenía que decir a pesar de que era el rey. Ese ministerio en el cual llamaba a la gente al arrepentimiento, a volver a Dios, a confesar los pecados y ser bautizado. Pero cuando Juan el Bautista ve a Jesús, dice, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, no es lo mismo. Juan el Bautista no se definiría como igual a Jesús. Es más, dice después, afirma Juan el Bautista, este es el Hijo de Dios. Cosa que Juan no haría. Y para que no queden dudas, dice, yo no soy capaz ni de desabrocharle la correa de las sandalias. Así que quien opinara que Jesús era como Juan el Bautista era que no había conocido a Juan el Bautista o no entendía quién era Jesús. Con el segundo con el que lo comparan a Jesús es con Elías, un profeta del siglo IX a.C., obviamente, y que como Juan el Bautista tampoco había tenido pelos en la lengua, ya que se enfrentó con la despiadada Jezabel, y era el profeta, digamos, el profeta con mayúscula para el pueblo de Israel. De hecho, un poco después, como recordamos, cuando viene la transfiguración, Jesús está hablando con Moisés y está hablando con Elías. Así que fíjense el rol que tenía para el pueblo de Israel Elías, ¿no? Aquel que es llevado en un carro de fuego. Y el pueblo de Israel esperaba el regreso de Elías. De hecho, cuando celebran la Pascua, los judíos tienen una silla libre por si viene Elías, como diciendo, estamos esperando que venga Elías, aquel que va a preparar el camino para el que viene después. Entonces, para algunos, Jesús era Elías. ¿Por qué? Porque en el libro de Malaquías, al final del Antiguo Testamento, dice, estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Así que había como una expectativa de que Elías iba a venir. El pueblo de Israel esperaba esto. Es más, los discípulos en un momento dado le preguntan a Jesús, le dicen, ¿por qué dicen los maestros de la ley que Elías tiene que venir primero? Y Jesús les responde, sin dudas que Elías viene y restaurará todas las cosas. Pero les digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. De la misma manera va a sufrir el Hijo del Hombre a manos de ellos. Y termina diciendo, entonces entendieron los discípulos que les estaba hablando acerca de Juan el Bautista. De alguna manera, Juan el Bautista cumplía este rol de Elías, de venir antes que venga el Mesías. Y otras opiniones que se levantaban de este sondeo de opinión era que Jesús era alguno de los profetas. No sabemos cuál, pero alguno de los profetas, decía la gente. Algunos de los profetas del Antiguo Testamento. De alguna manera veían en Jesús una continuidad entre el Antiguo Testamento y su persona. No era alguien disruptivo. No, era más que un maestro, pero era un profeta. Pero después viene esa pregunta picante que todos nosotros tenemos que contestar
por acción o por omisión, por aquel que la piensa, la decide y responde realmente, y aquel que ni se toma el tiempo de pensarla. Cuando Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora los discípulos tienen que jugarse. ¿Quién es Jesús? Los pone a prueba, a ver qué comprensión tenían ellos acerca de quién era Él. Y Pedro va a responder, tú eres el Cristo. Una respuesta clara y contundente. Tú eres el Cristo. Para Pedro, Jesús era más que un profeta. Era el Cristo, porque profetas había habido un montón, y había un montón. Pero el Cristo, que significa Mesías o ungido, había uno solo, y era Él. Había llegado el tiempo anticipado en el Antiguo Testamento, y lo estaban viendo ellos de primera mano, lo estaban viviendo en Jesús. Jesús era el Cristo, era el ungido. Y este pasaje de Marcos capítulo 8, que nos habla del discipulado y nos enfoca en dos aspectos con respecto al discipulado. El primer aspecto tiene que ver con a quién seguimos, que es lo que estamos explorando ahora. ¿A quién seguimos? A Jesús, que es el Mesías. Y el segundo aspecto es qué se espera de nosotros como discípulos. Por eso cuando Él les pregunta, ¿qué dicen ustedes de mí? ¿Quién soy yo? Tú eres el Mesías. ¿Qué pasa? ¿Qué dice después Jesús? Les empieza a definir qué significa que sea el Mesías, porque les dice, el Hijo del Hombre, el mismo, el Hijo del Hombre, tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y a los 3 días resucite. El concepto que tenía la mayoría del pueblo de Israel con respecto al Mesías cuando venga era que iba a ser un rey triunfador, que iba a ser alguien que iba a sacar a patadas a los romanos, que iba a hacer de vuelta grande a la nación de Israel, que iba a estar de vuelta en la cúspide del mundo. Esa era la idea que tenían, la de un rey victorioso. Por eso cuando Jesús define a sí mismo como el Mesías, en el sentido de que va a ser alguien que va a sufrir, alguien que va a ser rechazado, alguien que va a morir, y por supuesto después va a resucitar, Pedro se lo lleva aparte y le dice, no, esto no puede ser, ¿no? Lo confronta, lo rechaza, y le dice que no podía decir estas cosas. ¿Y qué le dice Jesús? Aléjate de mí, Satanás, tú no piensas las cosas de Dios sino en la de los hombres. Qué fuerte, ¿no? Aquel que lo había llamado el Mesías, ahora Jesús lo estaba definiendo como Satanás. ¿Por qué? Porque estaba pervirtiendo, cambiando el sentido de lo que significaba ser el Mesías. Jesús acababa de establecer qué era verdaderamente ser el Mesías. Y era ser el siervo sufriente, como dice Isaías. Aquel que da su vida en rescate del pueblo. Nada que ver con lo que Pedro tenía en mente y quizás muchos otros de su época, que pensaban que tenía que ser el rey triunfador. Pero qué llamado atención también para todos nosotros cuando miramos las cosas desde una óptica humana, cuando evaluamos las situaciones desde un lugar muy humano, cuando medimos o consideramos a las personas desde una óptica humana y perdemos la perspectiva de Dios. Esto es una palabra para vos y para mí. Pensar en las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la perspectiva humana. Entonces Jesús ya define quién es el Mesías. Y ahora pasa a lo segundo, ¿qué se espera de los discípulos? Y dice que para ser discípulos hay que hacer algo muy simple, negarse a uno mismo, cargar con la cruz y seguirlo. Negarse a uno mismo, cargar con la cruz y seguirlo. Fin de la historia, nada más que agregar. Esto es ser discípulo de Cristo.
Negarse a uno mismo, poner primero el reino de Dios. No ponerse en primer lugar uno, poner en primer lugar las prioridades de Dios en la vida, la manera de Dios, la forma de Dios. Tomar la cruz no quiere decir vivir una vida de sufrimiento por el sufrimiento en sí, decir, estoy siendo un buen cristiano porque estoy llevando esta cruz de sufrimiento, tengo un hijo enfermo, o tengo un marido golpeador. No, eso no es, eso nada que ver. Ahí no estás tomando la cruz de Cristo. Tomar la cruz tiene que ver con respecto al Evangelio. Estar dispuesto a aceptar el sufrimiento que los discípulos de aquel que sufrió van a recibir también por causa de su fe. Y seguirlo a Él, enfocarse a Él. Donde Él va, va uno. Enfocarse en Cristo, mirar a Cristo y seguirlo a Él. Por eso es muy simple, pero muy difícil. Negarse a uno mismo. Qué difícil a veces negarse a uno mismo. Tomar la cruz, estar dispuesto a sufrir y seguirlo. No mirar para atrás. No ir y venir, sino realmente jugársela por Él. Eso es ser un discípulo de Cristo. Y estar dispuesto a donde Él te lleve. Si hicieran una encuesta, volvemos al tema de las encuestas, si hicieran una encuesta y preguntaran, te voy a elegir, ¿qué preferís? ¿Una vida de sufrimiento o preferís una vida sin sufrimiento? Creo que la mayoría de las personas, así rápido, dirían una vida sin sufrimiento. Sin embargo, muchas veces en el sufrimiento, la personalidad de una persona estallada, ¿no? Uno crece a través del sufrimiento. Entonces, cuando Jesús está proponiendo que Él es el siervo sufriente, que Él va a morir, que va a ser azotado, que va a ser rechazado, por eso genera este rechazo por parte de Pedro. Como Pedro dice, no, yo quiero un rey, un ganador, no alguien que va a sufrir. Pero la realidad es que la vida siempre tiene sufrimiento. Y si querés ser discípulo de Él, tenés que estar dispuesto al sufrimiento por el Evangelio, además de los otros sufrimientos que pueden venir de la salud, de las preocupaciones, de lo que le pasa a tu familia o a tus amigos, o del trabajo. Sufrimientos que tienen todos. Hay un sufrimiento más, que es el sufrimiento de ser discípulo, de estar dispuesto a pagar el precio de ser discípulo. Es decir, Jesús pone todas las cartas sobre la mesa. Esto quiere decir cuando yo estoy diciendo que es un Mesías. Y esto quiere decir ser un discípulo del Mesías, un discípulo mío. Jesús le pone todo sobre la mesa a los discípulos para que puedan ver a qué los estaba llamando. Entonces hay una doble pregunta. Cuando Jesús dice, ¿quién soy yo? ¿Qué respuesta vas a dar? Porque esa es la primera pregunta que tenés que hacerte. ¿Quién es Jesús para vos? ¿Lo ves como el Mesías? ¿Lo ves como aquel que dio su vida por vos para que vos seas salvo? ¿Cómo lo ves a Jesús? Y en segundo lugar, ¿cómo te ves a vos mismo? ¿Te ves como un seguidor, un fiel seguidor de Cristo? ¿Estás dispuesto a dejar cosas por el Evangelio, por el reino, por Él? ¿Cuál es tu actitud como discípulo? ¿Es una actitud de obediencia? ¿Es una actitud de sumisión, de poner en primer lugar lo que quiere Dios para tu vida antes que lo que vos querés para tu propia vida? ¿Cuál es la actitud que vos tenés? Por eso es la pregunta, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Soy un fiel discípulo de Jesús o no? Y volviendo a la pregunta que te hice al principio, o que mencioné al principio, ¿por qué Jesús hizo esta pregunta? ¿Por qué Jesús hizo este sondeo, esta encuesta? ¿Por qué les pregunta qué dice la gente acerca de mí? Yo creo que evidentemente Jesús quería ver si los discípulos habían entendido quién era Él. Si ya habían comprendido, si ya les había caído la ficha, como decimos.
o si estaban pensando como pensaban el resto de las personas que estaban por ahí, que era Juan el Bautista, Elías, un profeta más, o habían entendido que era el Mesías, que el tiempo se había cumplido y que ellos estaban delante del ungido de Dios. Por eso les pregunta, porque tienen que confrontarse con esta pregunta: ¿quién es Jesús? Y la segunda, ¿quién son ellos con respecto a Jesús? ¿Quiénes eran ellos con respecto a Jesús? ¿Quién es Jesús para vos entonces? Y además, si vos estás siendo discípulo de Jesús. Dos palabras sintetizan este mensaje, este pasaje: Mesías, Jesús explica quién es el Mesías, y discípulo, y Jesús explica qué se espera de un discípulo suyo. Que el Señor te bendiga, te guíe para que cada día de tu vida seas un fiel discípulo de nuestro amado Señor. Amén. Espíritu Santo, el Cordero, inmolado en la cruz, nuevo canto levantaremos al que en su trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, que yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. De un arco iris estás vestido, tu voz resuena como un estruendo. Recibe honor y gloria, poder y majestad, a ti, al único Rey. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación te canta, Hosana, que yo soy. Tú eres mi todo y yo te adoraré. Recuerden esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. El primer día de la semana, cada uno de ustedes debe apartar algo, según lo que haya ganado y prosperado. Reflexión de la semana. Elegir ser. Prefiero ser lo que Dios eligió hacer que hacerme la más grande criatura que pueda imaginarme. Porque haber sido pensado, nacido en el pensamiento de Dios y luego ser hecho por Dios mismo, es lo más apreciado, grande y precioso de cualquier pensamiento existente. Por George MacDonald. ¿Será posible elegir quién soy? Porque, es verdad, tengo un nombre, una familia de procedencia y de elección, un documento de identidad y una nacionalidad en este mundo. Pero, ¿es eso lo que soy?
O dicho de otro modo, ¿conozco en verdad quién soy? ¿Quién es la persona que Dios creó? Humanamente, elijo día tras día, a través de mis actos y pensamientos, quién soy. A cada instante ejerzo el poder de moldear mi comportamiento de acuerdo con esas premisas. Estoy decidiendo quién soy y mostrando en ese acto tal elección. Si yo pudiese confiar en mis poderes de elección y ejecución, si pudiese estar seguro que cada día puedo realmente elegir mi mejor versión, tomar las mejores opciones y tener el carácter, sabiduría y habilidad para siempre optar por lo óptimo, entonces sí, elegiría seguir solo mis criterios. No necesito ninguna ayuda. Entretanto, y de acuerdo con mi realidad humana, elijo con MacDonald intentar ser lo que Dios quiere que yo sea. Así que me dedico a tratar de conocer quién es esa persona, de acuerdo con lo que Dios dice que soy. Todo un desafío, ¿no es cierto? Buenos días a todos. Hoy domingo quería compartir unas palabras, un recuerdo de Beryl Godwin, que como todos ustedes saben murió el domingo pasado. Una persona muy querida por todos nosotros, para los más grandes, muchos años de cosas compartidas. Yo la conocí ya antes de la década del 80. A principios de la década del 80 estuvo en Holy Trinity con su marido Peter. Siempre fue muy activa en todo lo que se hacía en la iglesia. Su iglesia, hace ya 20 años, participamos varios con su comedor, trabajando los miércoles, cuando empezó todo el tema después de la crisis del 2001 y la acción comunitaria. El grupo de los miércoles de costura, siempre conseguíamos cosas para ella, para mantenerla activa, pero fue como que toda la vida estuvo consagrada, tanto ella como su marido, a todo lo que fuera el bien hacia el prójimo, a ayudar, siempre charlas interesantes, siempre cuentos interesantes, así que quería solamente compartir con todos los que conocieron lo que hemos sentido su muerte y tener unas palabras de recuerdo hacia ella y todo lo que hizo durante tantos años. Fue una parte muy activa de Holy Trinity, como dije, a principios de la década del 80, y siempre estaba hasta los últimos años preocupada por todo lo que fueran las actividades de la colectividad, de la comunidad y de la congregación. Les agradecemos su presencia aquí con nosotros en este culto dominical. Cada domingo estamos juntos espiritualmente. No importa el lugar del mundo donde esté, aquí estamos juntos. Damos gracias a Dios por estos medios que tenemos. Podrán ver en el canal de YouTube, a disposición de ustedes, todas las charlas, prédicas y cultos desde marzo del año pasado hasta la fecha. También están disponibles en los canales de podcast todas las grabaciones de las prédicas y mensajes como le indica en la placa. Muy agradecidos por los que están colaborando con la mayordomía de la iglesia, y a los que quieran contribuir no tienen más que enviar un email y se les responderá con todos los datos que necesiten. Una vez más, muchas gracias. El próximo domingo 19 de septiembre a las 11 horas, nuestra iglesia se reunirá en forma presencial y remota. Están todos invitados. Los esperamos.